Vamos a hablar de la sexualidad alquímica, ¿vale? Para eso primero me voy a presentar, ¿vale? Porque no sé si todas las personas que están aquí me conocen o no, ¿vale? Un momentito. No es COVID, ¿eh? Se llama tos común, así rollo vintage y tal. Bien. Soy Marta Trigo, ¿vale? Y soy la creadora y facilitadora y terapeuta de Seda Calenta. Seda Calenta es un proyecto que nació hace aproximadamente 8 años con la idea de divulgar y promover una sexualidad, lo que nosotros llamamos la sexualidad alquímica, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Un poco para ver de dónde vengo y por qué hago esto, digamos que así como a grandes rasgos, cosas así características que explican lo que estoy haciendo, es que yo siempre digo que he vivido como 3 vidas, ¿vale? Paralelas, o sea, paralelas no, una detrás de otra. Yo era diseñadora de vestuario en una época de mi vida fiestera, tararí, tarará, y por cosas de la vida, y me fui de viaje para 3 meses y acabé viajando 3 años por diferentes países del mundo hasta que aterricé en Chiapas, México. Y allí fue como para mí un despertar, un despertar, y me di cuenta de que la vida era muchísimo más profunda, intensa, interesante que lo frívola que yo la estaba viviendo hasta ahora, ¿no? Entonces, yo soy de Barcelona y cuando volví a Barcelona, donde ahora ya no vivo allí, pero era de allí, fue un shock porque no me interesaba nada de lo que había a mi alrededor, de lo que yo conocía. Y ahí empezó como una búsqueda, ¿no? Una búsqueda que me llevó a los movimientos sociales, me llevó sobre todo a la política, a la política de base, ¿no? A la política parlamentaria, que no me interesa, la política de base. Y de allí me metí mucho en el feminismo. Y fue en el feminismo donde empecé a trabajar sobre todo el tema de la sexualidad. Mi sexualidad, yo lo he escrito varias veces en algún blog, en algún post, en algunas cosas de estas. Mi sexualidad no ha sido una sexualidad fácil y relajada y tal, ¿no? Ha sido todo un camino de búsqueda, ¿no? Desde mis primeros encuentros hasta bastante entrada, y yo he sido bastante promiscua, ¿eh? Empecé muy pronto y he tenido muchísimas relaciones de muchos tipos, variedades y números de personas implicadas, y siempre había no sé, esa sensación de, como decimos en catalán, vols dir, ¿no? ¿Qué es decir? Seguro que es esto, eso es todo. Todo esto estamos liando por esto. Y entonces, a través del feminismo fue como cuando empecé a cuestionar realmente muchas cosas, a hablar con mujeres, ¿no? A ver que la sexualidad, tal como la estábamos, o sea, la sexualidad, el encuentro sexual, ¿vale? Conmigo misma o con otras personas, tal como la estábamos viviendo en esta sociedad, era muy pobre y muy mediocre. Era una sexualidad muy falocéntrica, muy coitocéntrica, muy orgasmocéntrica incluso, ¿no? Y ahí empecé a ver, desde todos esos años, estoy hablando de finales del siglo pasado y eso me encanta decirlo, me salen las canas cuando lo digo. Eso me llevó claramente al no. No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, ¿no? Sabía, ahí vi muy bien muy claro lo que no quería, pero me faltaba el sí, ¿no? Vale, no quiero esto, pero ¿qué? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que no? Tiene que haber algo más. Y ahí seguí mi búsqueda, hasta que pues di un poco con el Tao primero y luego con el Tantra, ¿no? Y ahí encontré los síes, ¿vale? Paralelamente estuve investigando, a mí me encanta, soy muy apasionada de la antropología y la prehistoria, y estuve investigando mucho, ¿no? Como las teorías de cómo podía haber sido la sexualidad antes del patriarcado. Evidentemente son todo teorías, ¿no? Porque nunca nadie estuvo allí, ¿no? A lo que sepamos. Entonces, pues bueno, son todo interpretaciones. Y
¿no? Y poco a poco, ¿no? Con el Tao y con el Tantra y con sobre todo también apoyado por todos estos estudios antropológicos y de prehistoria desde una mirada, y llaman la historia, historiadoras femeninas, antropólogas y feministas, pero a mí no me gusta mucho usar, porque también hay hombres en esta nueva línea, que es una nueva línea de investigación tanto antropológica como historiadora, como del pasado, desde una mirada no patriarcal. ¿Vale? Y entonces las mismas evidencias que se hallan se interpretan desde otro lugar y por lo tanto se llega a otras conclusiones. ¿Vale? Pues juntando todo esto, ahí es donde yo he encontrado mis respuestas que han hecho que mi sexualidad pase de ser una sexualidad absolutamente genital, mediocre y pobre a una sexualidad que me nutre y que realmente me lleva a estados alterados de conciencia. Y esto es importante para mí explicarlo porque a veces hay una idea de que o eres una gran diva del tantra o llevas muchos años no sé qué, o tu cuerpo es un talalá, o todas estas cosas de las que hablamos algunas locas son ajenas, ¿no? Son muy lejanas. Y yo siempre digo, me gusta poner mi ejemplo como para ver, ¿no? O sea, yo llevo muchos años una vida sexualmente muy mediocre. Pero en el momento en el que he dado con las claves, ha sido, ¿vale? Ha sido fácil. Fácil y luego en algunos aspectos, ¿no? Porque claro, luego siempre, ¿no? Como en todo, cuando empiezas a profundizar, empiezas a encontrar también cositas que a lo mejor no te gustan, pero cuando las atraviesas te llevan a paisajes mucho más preciosos, ¿no? Y ricos. ¿Vale? Entonces, todo este camino me ha llevado a mí a esto que yo llamo la sexualidad alquímica. ¿Y qué es la sexualidad alquímica? Bien, fijaos, ¿no? Son dos palabras, sexualidad y alquímica, ¿no? Vamos a ver primero la alquimia. La alquimia a todo el mundo le suena, la alquimia, ¿no? La cosa está de los alquimistas medievales, ¿no? Estas personas que se dedicaban desde un lugar científico, paracientífico, lo que sea, a una búsqueda, ¿vale? A una búsqueda de transformar, de transmutar, ¿vale? Un material. Los alquimistas medievales, ¿no? Lo que sabemos es que intentaban convertir el plomo en oro, ¿vale? Convertir una materia en otra mucho más sublime, mucho más noble, mucho más valiosa. Había como dos focos, convertir el plomo en oro y conseguir la inmortalidad. ¿Sí? Bien, si investigáis un poquito os encontraréis que en muchísimas culturas del mundo ha habido alquimia, ha habido alquimistas, ha habido investigaciones alquímicas, ¿vale? Y en la China, por ejemplo, que es de donde yo empecé a tomar este concepto de la alquimia interna, que me encanta la idea, en la China muy, muy antigua, en la China taoísta, también se buscaba la inmortalidad y se hacía a través de había dos tipos de alquimia, ¿vale? La alquimia externa, el Weidan, y la alquimia interna, el Neidan. La alquimia externa no nos interesa, porque lo que hacía la alquimia externa es, a través de la ingesta de sustancias, muchas de ellas muy peligrosas y venenosas, buscaban esta inmortalidad, esta transformación y transmutación, ¿vale? Pero fue un desastre, se dejó de hacer, creo. ¿Vale? Lo que nos interesa, y al menos a mí y de donde yo me nutro, es de la alquimia interna. La alquimia interna de los alquimistas taoístas parte de una base que a mí me encanta, ¿vale? Me parece de una inteligencia, de una sabiduría impresionante, ¿no? Los alquimistas taoístas decían que la energía más valiosa que hay en el mundo que conocemos es la energía sexual. Porque es la única energía capaz de convertir, o sea, de crear un ser, de crear vida, ¿no? Con la energía que hay en un óvulo y la energía que hay en un espermatozoide, cuando se juntan, que además hay un chispazo, esto se ha visto en la ciencia como un destello, cuando se juntan estas dos energías,
se crea una persona nueva. Eso, por mucho que a mí me lo explique, yo lo he estudiado a nivel biológico y todo, pero por mucho que lo siga estudiando me parece magia, ¿no? Me parece un milagro maravilloso. Entonces los alquimistas taoístas decían, sí, en nuestro interior está la energía capaz de crear vida, pues para crear vitalidad en mí, para crear, ¿no? Para más longevidad, más vitalidad, más salud, esto, pues esa energía está en mí. Lo que tengo que hacer es aprender a utilizar esta energía. Entonces lo que hacen los alquimistas internos es sublimar esta energía sexual, sublimarla para convertirla en energía, en vitalidad, en longevidad. Lo de la inmortalidad yo todavía lo tengo pillado en pinzas, ¿vale? Nunca he conocido a nadie que me diga, hola, me llamo Wang Chong y tengo 500 años. Pero bueno, también porque el concepto de inmortalidad taoísta es otro, es muy complejo, no voy a explicarlo porque es muy largo y muy complejo, pero no es de en plan de rollo vampiro. Entonces, todas estas experiencias, todas estas investigaciones de las personas alquimistas, de los y las alquimistas taoístas, nos han llegado ahora a esta época y estas investigaciones, estas ideas, esta forma de ver la vida, la sexualidad, el encuentro sexual, la relación conmigo misma, la energía sexual, todo esto nos ayuda ahora mismo a hacer que la energía sexual, o sea, el encuentro sexual sea un encuentro de transformación, de transmutación, ¿vale? En la versión tántrica, porque fijaos, el tantra y el tao vienen de la misma época, hace miles de años, en una época en la que en la mayoría del planeta o sea, no todas, porque es decir siempre todo, nada, siempre y nunca, es un poco arriesgado, ¿no? Pero sí que se ha visto, se sabe que la mayoría de las sociedades del planeta, humanas del planeta, eran sociedades que veneraban lo femenino, en las que se buscaba el equilibrio de las energías de los principios femenino y masculino, ¿no? Y veneraban lo femenino como principio creador. No como ahora que tenemos un Dios creador que les sale de la cabeza o del barro, de no sé qué, sino que se suponía. Los antiguos entendían que lo creador era femenino porque los bebés nacían de los vientres maternos, no paternos. Pero, o sea, estaban allí, ¿vale? Partían de una base de veneración de los ciclos naturales, de los ciclos de la luna, ¿no? De todo, y de la fertilidad de la tierra, y se veneraba lo femenino, ¿vale? No había la represión y el tabú del sexo que vivimos ahora, vinieron con las invasiones de pueblos arios, los famosos pueblos arios, que no es una raza, son un conjunto de pueblos muy beligerantes y los de Saharasia, de algunos pueblos así, como que estos pueblos eran muy beligerantes y fueron extendiendo, imponiendo una cultura más bien, no, una cultura totalmente represiva, dominante, dominadora y a través del miedo, ¿no? Como ahora un poco. Y que evidentemente todo lo que recordaba el poder de lo femenino fue reprimido. Entonces, Tantra y Tao vienen de esa época en la que yo lo he visto también, el otro día lo veíamos con Mireia Verdún, viendo cómo, ¿no? En un temazcal, ¿no? Viendo cómo las culturas del continente americano, las originales, también muchas culturas estaban venerando el principio femenino y masculino, el principio de la creación, la unión sagrada de lo femenino y masculino, lo que en algunos contextos se ha llamado el hieros gamos, ¿no? El matrimonio sagrado. Aquí en nuestras tierras, ¿vale? También existía, ¿no? Lo vemos en todo el trabajo de Marijas Gimbutas de la antigua Europa, ¿no? Como aquí también se veneraban lo masculino y lo femenino, la unión de los principios femenino y masculino, no de hombre y mujer, principio femenino y masculino, ¿vale? Como en las plantas. Por lo tanto, yo creo que
el por qué el Tantra y el Tao y todas estas disciplinas, todas estas ideas ¿no? místicas en las que el sexo no está reprimido, sino que se incluye, por eso calan tan dentro, nos llegan tanto, ¿no? a las personas occidentales que dices, ¿y qué tendría que ver el Tantra conmigo? No sé qué, no sé cuántos. Pues a lo mejor hay cosas que no, porque no vienen pero conectan con eso que nosotras intentaron borrarnos de nuestras células, incluso a través de la hoguera, ¿no? La Inquisición fue uno de los momentos claves para que se olvidara todo el poder de lo femenino. Entonces, en estas sociedades ha sobrevivido esto más y nos ha llegado muchísimo más toda esta idea, ¿vale? Pero que no es una idea que es ajena a nosotras. Aquí se vivía hasta hace pues 4 o 5 mil años. Entonces, por eso tanto el Tantra como el Tao conectan tanto con nosotros, ¿no? Sobre todo el Tantra, ¿no? Para mí ha sido todo un descubrimiento porque yo también siempre he sido una persona que he buscado mucho la espiritualidad, aunque en la época en que era diseñadora de fiestera me perdí un poquito, no tengo que decirlo, pero sí que la espiritualidad ha sido algo que me ha llamado bastante la atención y durante mucho tiempo mi espiritualidad y mi sexualidad estaban como separados, como enfadados, ¿no? Porque desde donde yo practicaba la espiritualidad más bien se hablaba del celibato, ¿no? Cosa que no iba para nada conmigo. Hasta que encontré el Tantra, encontré el Tao, ¿no? Estas vías, no todo el Tao incluye la sexualidad explícita, la energía sexual, pero allí lo concilié, ¿no? Fue como que guay, en realidad hay una espiritualidad en la que la sexualidad, el intercambio sexual, la energía sexual es una vía, de la elevación de la consciencia. Porque en el Tao no se habla, en el Tantra no se habla tanto de elevación de la consciencia, no se habla tanto de vitalidad y longevidad como en el Tao, sino que se habla más de elevación de la consciencia, ¿no? de realmente, y realmente lo podemos vivir en una sexualidad alquímica, una sexualidad, un intercambio sexual desde un lugar lo que llamo alquímico, podemos realmente ver cómo llegamos a estados de elevación de la consciencia, ¿sí? A estados extáticos, de éxtasis puro, que ya no es orgasmo, es éxtasis. Entonces, con la sexualidad alquímica, ¿vale? Lo que hacemos es esta idea de la alquimia, ¿sí? Que decíamos antes, esta idea de la transmutación, de la sublimación, ¿vale? Lo que hacemos es precisamente tener una sexualidad que incluye el sexo, con una persona, con varias personas, con una misma, ¿vale? El intercambio sexual, la vivencia sexual, o sea, el placer, el cuerpo, la relación con nuestros ciclos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, la relación con el gozo. Esto para mí, todo esto es la sexualidad, la maternidad, etcétera. Todo lo que tenga que ver también con la piel, ¿no? Con el tacto, con el placer más allá de lo genital, ¿vale? Todo esto de lo que es la sexualidad, todo esto en la sexualidad alquímica lo vemos y lo abordamos, lo vivimos desde una idea, pues esto, de transformación, ¿vale? Y realmente yo, en estos años en los que, o sea, mi experiencia personal y todos estos años que llevo compartiendo con otras personas a nivel de talleres o a nivel de relaciones o a nivel... realmente hay una transformación. Hay transformación, hay transmutación. Cada persona, ¿no? A su ritmo, a su proceso, pero está, ¿no? Y esa transformación pasa por diferentes lugares, ¿no? Para mí, por ejemplo, es importante toda la parte de la sanación, ¿no? Porque vivimos no nos tenemos que olvidar nunca que vivimos en una sociedad que lleva 4.000 años o 5.000 años reprimiendo fuertemente la sexualidad. Por lo tanto, vivimos una sociedad obsesionada por el sexo, porque la represión genera obsesión. Eso se ve en el cole, en la casa, en la política, en la sociedad, en todo, ¿no? Todo lo que reprimes
queda, ¿no? Mira los curas, ahí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Todo lo que reprime ¿no? se convierte en obsesión. Entonces vivimos en una sociedad reprimida y obsesionada con el sexo. Lo primero que para mí es importante es sanar esta represión y sanar las consecuencias de esta represión, obsesión, que en muchas mujeres se traduce en violaciones, acosos, abusos, incluso en, no llegando tan a lo extremo, en relaciones sexuales o con nosotras mismas o con otras personas sin respeto, sin escucha, ¿vale? No sé si habéis leído el artículo Escucha tu vagina, que para mí es un artículo que yo he escrito que para mí es muy importante, lo que transmito ahí, a mí me ha sanado muchísimo, y es el jamás de los jamases. Permitir que un pene, un dildo, una zanahoria, nada entre en el espacio sagrado de una vagina, de un yoni, sin que ésta esté total y absolutamente receptiva. Porque a nivel energético, cada vez que yo permito que entre un pene dentro de mi vagina sin que ésta esté absolutamente receptiva, sin que ésta esté diciendo un sí, quiero y quiero ahora y quiero ya y lo quiero plenamente, es una violación energética. Porque la violación es la profanación de un espacio sagrado, ¿vale? Y nuestros yonis, nuestros coños, nuestras vaginas son espacios sagrados. ¿Por qué? Porque hay muchísima sensibilidad, hay muchísimo ahí sucediendo. El trauma ahí es muy grande, es un espacio energético muy vulnerable y a la vez muy potente. Por eso es sagrado. Entonces, en el momento en el que profano, ¿no? En el que entro en un espacio sagrado sin haber sido invitada, lo estoy violando energéticamente. Suena fuerte, pero es importante que suene fuerte para dejar de hacerlo, para tener realmente, para tomar conciencia y decir esto no, jamás, nunca más voy a permitirlo. Yo es una cosa que la he vivido en mi cuerpo y la he vivido y la he compartido y he visto en los cuerpos de muchas mujeres, este despertar, este florecer, este abrirse de la vagina, en el momento en el que se respeta un no. Los síes a partir de ese momento son ¡pah! Yo siempre digo, no hay que tener el sexo con consentimiento, ¿no? El sexo con sentimiento. No es un sí, vale, bueno, va, entra, sí, estoy de acuerdo. No, es un sí, quiero ahora. Entonces, eso por ejemplo, es súper importante, ¿no? Y sanar todas estas relaciones, sanar la relación que hemos tenido nosotras mismas de entrada con nuestros genitales y los chicos también, la relación que hemos tenido o habéis tenido con los genitales, la relación que ha tenido la otra persona con nuestros genitales, y no estoy hablando solo de relaciones heterosexuales, porque las relaciones homosexuales también se da, ¿vale? Los superfingers, buscar ahí Petro, es como, wow, tenemos unas relaciones muy agresivas con nuestros genitales. Entonces, eso para mí es uno de los trabajos que hacemos más en la formación de sexualidad alquímica, sanar, 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 sanar. Y luego, otra parte muy importante para mí, bueno, para mí, no es que para mí, eso lo vemos, en el Tantra, por ejemplo, se trabaja muchísimo desde el Tantra, ¿no? Es algo súper básico. Y es que si yo quiero, por ejemplo, el Tantra, ¿no? Lo que queremos sobre todo es la energía sexual que se genera en nuestros chakras inferiores, convertirla, subirla, transmutarla y convertirla en amor, ¿vale? No en amor sin apellidos, yo digo en amor sin apellidos, ¿vale? No amor, ni amor romántico, ni amor para siempre, ni amor, no, amor como estado, no como un sentimiento que te provoca otra persona, sino como ese estado que es intrínseco tuyo. Entonces, abrir el corazón a través de la sexualidad, ¿vale? Si yo quiero hacer eso, que es una de las cosas que yo quiero hacer en la sexualidad alquímica, una de las cosas, quiero nutrirme, quiero darme vitalidad, quiero empoderarme, quiero darme raíces, quiero darme intuición, ¿vale? Todas estas cosas son las que en la sexualidad alquímica obtenemos, ¿no? Ganamos cuando cambiamos nuestra sexualidad genital y mediocre a una sexualidad alquímica. Y también quiero que mi sexualidad conecte con el amor, convertir energía sexual en amor, ¿vale? En un estado de amor, un estado de amor,
amo, ¿vale? Cuando estás con una persona, la amas profundamente. Yo siempre digo, cuando estés con alguien, ámale profundamente y no incondicionalmente, la otra persona que te ame profunda e incondicionalmente hasta que se acabe. Puede ser al día siguiente, puede ser después de 10 años, puede ser después de toda la vida, da igual, pero en ese momento, en el aquí y en el ahora, sin promesas de futuro que luego cumplirlas tiene su cosilla, ¿no? Entonces, si yo quiero que la energía sexual que está en mis chakras inferiores suba al corazón y se convierta en amor, hay un paso previo y es liberar las emociones. Las emociones son, desde mi punto de vista, uno de los grandes bloqueadores, las emociones estancadas, de los grandes bloqueadores de la energía sexual. No porque hay emociones malas. Para mí no hay emociones buenas ni malas. Lo de bueno y malo es una dicotomía judeocristiana que no nos sirve de nada. No hay bueno y malo. Las emociones todas son necesarias. Todas. Vivir todas las emociones es necesario. Si no tenemos miedo y nos encontramos un león, se nos va a comer. O vemos un precipicio y nos vamos a tirar. Si no nos enfadamos, no vamos a poner los límites. Entonces, todas las emociones son necesarias, pero es necesario que lo importante es que no se estanquen. Y hay emociones que tienden más a estancarse que otras, ¿no? Entonces, aprender a vivir las emociones, a reconocerlas, a validarlas y a liberarlas para que no se estanquen, sino que simplemente obtengamos la información que vienen a darnos y luego soltemos esa energía de esa emoción, ¿vale? Para que no se bloquee. Ese es un paso súper importante, por ejemplo, para aprender a movilizar la energía. Es básico y eso lo trabajamos muchísimo en la formación a través de las meditaciones, sobre todo las meditaciones de Osho, ¿no? Y a través del trabajo emocional desde diferentes perspectivas. ¿Vale? Entonces, hay como, sí, ¿vale? Como desbloquear, ¿no? Desbloquear cosas que se nos hayan quedado tanto en los genitales como en el corazón, como en el estómago, como, ¿no? Vivencias en la musculatura, ¿sí? Todas estas son cosas, ¿no? Porque a veces uno dice, sí, es muy bonito esto, ¿y por qué a mí no me pasa? Porque yo tengo una relación sexual, lo hago lento como tú dices, lo hago muy meditado, muy sentido, y no me pasa esto. Bueno, pues porque a lo mejor tienes que abrir las vías de paso. Entonces, la sexualidad alquímica es eso, es observarte, es conocerte y es sanarte, es liberarte, ¿no? Y es ir viendo, ¿no? Las diferentes maneras, ¿vale? En tu vida cotidiana, porque la sexualidad es todo en realidad, en tu vida cotidiana, todos los cambios que tienes que hacer, los patrones que ves que están, ¿no? Que no te nutren, cambiarlos y tal, y entonces y aprender otras maneras de tener encuentros y acercamientos sexuales más allá de la genitalidad, más allá del coito y más allá del orgasmo. Es muy importante. Por ejemplo, ¿no? El otro día hablaba con un amigo, ¿no? Y le decía, es que muchas veces, sobre todo ahora, ¿no? Desde que las mujeres, ahora estamos en un momento en el que es complicado, ¿eh? Sobre todo las relaciones heterosexuales son complicadas. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos descubierto que tenemos orgasmos y no solo tenemos orgasmos, sino que somos multiorgásmicas. Entonces, reivindicamos nuestro derecho a ser multiorgásmicas y queremos una sexualidad con muchos orgasmos. Entonces nos obsesionamos, ¿vale? Objetivo orgasmo. Había objetivo Birmania, ¿no? Para los de mi época y había objetivo, ¿no? Ahora es objetivo orgasmo. Y entonces nos perdemos un montón de paisajes maravillosos que podríamos recorrer. ¿Vale? Por un lado estamos las mujeres obsesionadas con los orgasmos y entonces eso nos limita un montón, ¿vale? Y por otro lado, están los hombres que se relacionan con mujeres intentando, ¿no? Porque la Biblia ya los puso ahí un yugo muy fuerte, que es el placer ¿no? A ella le dijo, tu placer será para tu marido. Cágate el orito. Entonces,
es como los hombres son, ¿no? Hay como una especie de responsabilidad de dar placer a la mujer y de que tenga muchos orgasmos sin tener ni puñetera idea de cómo hacerlo, ni yo ni ella. ¿Mm? Entonces ahí se genera un patatús en el que estamos ahí metidos y tal. Y además, en el momento en el que nos obsesionamos y en el momento en el que tenemos una intención tan culminativa en la sexualidad se convierte en algo pobre. Porque si yo lo que quiero es tener un orgasmo, una descarga orgásmica, ¿vale? Eso de, ¿no? Que sube, 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 el hombre eyacula, la mujer eyacula o no eyacula, depende del momento, de lo que sea, pero tiene también esa descarga. Si yo lo que quiero es eso, todo lo que voy a hacer va a ser pasos que yo ya me conozco para llegar a eso. Y no voy a dejar, va a ser la mente que va a guiar a la energía hacia ese lugar que yo me he metido aquí, yo quiero llegar allí, ¿vale? Y voy a llevar, mi mente va a llevar a mi energía, a mi cuerpo, todo en esa dirección, ¿no? Con esa expectativa. Si yo me quito la idea del orgasmo en el encuentro sexual, allí es la energía la que me valía. Si la mente la dejo aparte, va a ser la energía la que me guíe y la que me lleve por paisajes diferentes cada vez, paisajes nuevos, paisajes ricos, paisajes alucinantes, paisajes profundos, a veces incluso a lugares de sanación, ¿no? El encuentro sexual con otra persona, con tu pareja, puede ser un espacio de sanación brutal. Eso es una de las cosas que trabajamos en la reflexología sexual. Pero para eso tenemos que quitarnos las expectativas y dejar que sea la energía que nos lleve a donde quiere llevarnos en ese momento. Y para eso es súper importante quitar la misión orgasmo, ¿vale? Simplemente gozo en cada momento y me dejo llevar, ¿no? Pum, pum, pum. Y realmente, yo os lo digo, te pasan cosas alucinantes. Yo con mi pareja ya no hablamos de orgasmo, ¿vale? O de acabar, ¿no? A veces en las parejas tenemos una relación, no sé qué, patapí, nos lo pasamos súper bien y de repente, ¿has acabado, cariño? ¿O quieres acabar? Si usamos este lenguaje, ¿vale? Ya estamos creando aquí la estructura de que si no tengo un orgasmo es que no he acabado, está inconclusa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he borrado esto de acabar, no acabar y le he hecho descarga, ¿no? A veces le digo a mi compañero, ¿quieres descargar? ¿Te apetece? Y a veces me dice, sí, o no, estoy bien. O él me dice a mí, ¿te apetece descargar? Y es, ay, pues mira, hoy sí me apetece, ¿no? Porque una descarga más gásmica va bien para, ¿no? Descargar el sistema nervioso y yo siento que lo tengo cargado hoy. O, no, mira, ¿sabes qué? Me he quedado tan a gusto. ¿Has tenido un orgasmo? Bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué nombre ponerle a este espacio de éxtasis que he visitado. ¿Mm? Entonces, ese es un camino que aprendemos con el tiempo, cambiando hábitos, cambiando prácticas, añadiendo ingredientes a nuestras relaciones sexuales, a nuestra vida, a nuestra relación con nuestro cuerpo. Y esto se va sucediendo. Mira, como hubo todo el tema este del confinamiento y tarará, la formación del año pasado no pudimos hacer el último taller, ¿no? de conclusión que lo teníamos que hacer en mayo y nos encontramos justo el fin de semana pasado. Y fue tan bonito, o sea, realmente los procesos de transformación, ha habido un proceso de transformación que ha sido milagroso casi. O sea, yo misma he dicho, madre mía, esta chica, wow, impresionante, ¿no? Es que me ponía a llorar y todo, yo de la emoción de verla. Pero todas las mujeres han sufrido, o sea, han vivido, han experimentado, se han nutrido con procesos de transformación que incluso a mí a veces es como, wow, ¿no? No sé, qué variedad y qué riqueza, ¿no? Y no es tan difícil, ¿eh? A veces nos pensamos que tenemos que hacer cosas muy raras, ¿no? O Kama Sutras muy complicados o no sé qué. No es tan difícil. Es simplemente cambiar algunos patrones mentales y algunos hábitos, integrar otros hábitos y yo estoy convencida y por más que, o sea, cuanto más trabajo con mujeres y acompaño a mujeres,
yo estoy convencida que en nuestro cuerpo están tan presentes las memorias de nuestra capacidad extática, nuestra capacidad de gozo, están tan presentes, aunque dormidas, que a la mínima que los damos, se despierta. No siempre digo también nuestra sexualidad es súper agradecida, es, ¿no? Nuestro yoni, nuestro coño es como un espacio súper agradecido que está cerrado, está duro, endurecido, insensibilizado por muchas prácticas, por los satisfiers, las prisas, los ginecólogos metiéndonos cosas, violaciones, penetraciones que no nos apetecían, miles de cosas que les hacemos, que la vagina nos damos cuenta y cada vez está más como más cerradita, ¿no? Pero a la que realmente le damos un poquito de escucha, de atención, de cambio, se abre, ¿no? Como una flor y empezamos a sentir cosas que a lo mejor ni nos imaginábamos que podíamos llegar a sentir eso, ¿no? Y si es un orgasmo o no es un orgasmo, yo te lo juro, a veces es que no sabría decirte, bueno, ¿no? Puedo estar horas en un estado, es un estado alterado de conciencia. Yo creo por eso también que en las representaciones también del pasado, de la prehistoria y de la historia incluso, pero de la antigüedad encontramos tantísimas representaciones sexuales y de vulvas, ¿no? Hay muchísimas en todo el mundo representaciones de vulvas e incluso de actos sexuales, ¿no? Y yo creo que es porque, ¿no? Igual que todas las culturas que han tenido plantas mágicas que han usado y les han llevado a estados alterados de conciencia, las han venerado, las han representado en su arte, ¿no? Por el poder tan mágico que tenían de transformar y de elevar, ¿no? Y de alterar su conciencia. Yo creo que todas estas representaciones también de sexuales, digamos, de explícitas, son realmente una honra, ¿no? Un querer plasmar esos estados alterados de conciencia en los que llegamos cuando realmente rompemos con la línea monótona esta de la sexualidad patriarcal. Entonces, esto es lo que hacemos en la formación de sexualidad alquímica femenina, que empezamos este año, ¿vale? Empezamos en octubre. Vamos a ir a ver, ¿no? Diferentes maneras de cómo despertar esta capacidad orgásmica, extática, innata de todas las mujeres, que puede estar más o menos reprimida, más o menos bloqueada por nuestras biografías, por nuestras herencias, por todo lo que tú quieras, pero está allí esperando a ser despertada. Hay personas que el despertar es mucho más rápido, hay personas que el despertar es muy silencioso y muy suavecito. Hay personas que el despertar es ¡pah! Pero está ahí esperando a ser despertada esa capacidad. Y una cosa que he aprendido con los años, en mi experiencia personal y luego acompañando, es que no hay una sola manera única en la que todas las mujeres vamos a conectar con eso. Cada una necesita o se nutre de una vía, de un recurso diferente, ¿no? Hay gente que ha sido el tantra, hay gente que ha sido el tao, hay gente que ha sido, pues, yo qué sé, la consciencia emocional, el desbloqueo de traumas. Hay muchísimas, para mí, maneras. Por eso para mí en esta formación, yo cuando diseñé esta formación tenía clarísimo que era algo que no podía dar yo sola. Porque aunque tengo un largo recorrido, he investigado mucho, he hecho muchos talleres, he estudiado mucho, he practicado, bla, 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 al fin y al cabo soy una sola persona. Por lo tanto, hay un límite, ¿no? Entonces, tenía súper claro que esta formación había que hacerla con personas, con otras mujeres especializadas en diferentes ámbitos, ¿no? Porque iba a ser muchísimo más rica, ¿no? Y tengo la suerte de que a todas las mujeres, yo os voy a contar un secreto. Yo siempre que hago un taller, bueno, no es un secreto, pero es una cosa, siempre que hago un taller, o una formación, un retiro o algo, pienso, ¿qué es lo que a mí me gustaría? O sea, si yo ahora me fuera a un taller, ¿qué es lo que me gustaría recibir? ¿Qué es lo que me gustaría que me enseñaran? Y entonces eso lo pongo.
¿no? Entonces yo pensé, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría aprender? ¿No? Y qué es lo que yo me gustaría. Entonces allí es donde, ¿no? Pensaba, bueno, pues ¿quién para mí es el referente en esto? ¿Quién para mí me gusta mucho cómo lo trabaja esto? ¿No? Y he tenido la suerte de que todas las mujeres a las que les he pedido que vengan a la formación, todas me han dicho que sí. Y este año somos 11 contándome a mí. 11 facilitadoras, ¿no? Y lo he alargado a 9 meses porque pensaba que era tela, ¿no? Lo que quería. Entonces, hay cosas, ¿no? Hay talleres súper dispares. Tenéis un vídeo en YouTube donde hablan todas las facilitadoras, pero por ejemplo tenéis a Sofía Style de Mujer Cíclica, hablando todo el tema de la sexualidad cíclica, ¿no? Hay toda la parte también de desbloqueo emocional. Viene Nuria Euseu, que es especialista en desprogramación genética, para ayudarnos a desprogramar. Es como a desprogramar genéticamente todas esas memorias que tenemos que nos están bloqueando, nos están generando enfermedades, disfunciones, bloqueos, etcétera, ¿no? Todas las relaciones con la familia, ¿no? Todo el pasado, sobre todo, ¿no? Todas las cosas que llevamos pegadas de nuestra familia, ¿no? Todas las herencias estas, ¿no? Que a veces dices, no sé qué me pasa, y cuando empiezas a ver el pasado dices, pues el pasado de tu familia. Entonces, todo el tema de las emociones, la nutrición, ¿no? Cómo nutrirnos el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo para que nuestra energía sexual también se nutra, ¿no? Todas estas cosas para mí son importantes. Vamos a hacer incluso este año, tengo como novedades, un taller de Shibari con Sonia Kala, sexóloga y tan atadora y tántrica maravillosa y una gran amiga mía, que vamos a hacer vamos a experimentar el Shibari desde una perspectiva consciente. Shibari es una técnica para atar, ¿no? Como vamos a experimentar la rendición, que es maravillosa. La rendición no como me rindo en una guerra, sino me rindo a la vida, ¿no? Me rindo a la experiencia, me rindo a eso que me trae, ¿no? Sin expectativas. Vamos a trabajar la aromaterapia, vamos a trabajar las esencias florales, todo hacia la sexualidad, todo siempre hacia desbloquear, hacia despertar, ¿no? Diferentes, ¿no? La voz, ¿vale? Con Gemma Jensen vamos a abrir el chakra de garganta, vamos a hacer meditaciones de Osho, meditaciones Kundalini, hay yoga Kundalini, hay un montón de cosas que, ¿no? Vamos a ir entonces cada una en algún lugar, lo que veo yo es que cada una hay algo que ¡pah! Por ahí despierta, por ahí me desbloqueo, por ahí, ¿no? Es como la idea de todo esto que sea tan completo, ¿no? Vamos a estar con Carolina Aldana, de La vida en espiral, conectando con la tierra, ¿no? con nuestros ancestros, con esta vivencia que había, con esta creencia, ¿no? Con lo que creíamos, cómo veíamos, cómo vivíamos el mundo y el cuerpo y todo antes de la irrupción del patriarcado, ¿no? A través de lo que nos ha quedado gracias a los celtas, ¿no? De la cultura céltica, de la que debemos muchísimo. Vamos a hacer un temazcal, ¿no? Con Mire Verdún, a renacer desde el útero. Hay un montón de cosas, ¿vale? Yo os recomiendo que os miréis el vídeo que hay en el canal de YouTube de la formación, donde todas las facilitadoras explican lo que van a compartir. Hay también algunas testimonias de algunas de las chicas de la formación del año pasado que están, bueno, ya os digo, tuvimos un cierre que se nos abrió el corazón de una manera impresionante. Y luego, claro, ¿qué pasa? ¿No? Este año es un año especial, ¿verdad? Es un año, bueno, es un año raro, ¿no? Con toda la situación que hay sanitaria global y toda esta incertidumbre que hay. Entonces, para mí, este es un año de resiliencia, un año de adaptación, ¿no? Un año en el que realmente esta capacidad, ¿no? De las aguas, de mover y de sortear, no sé qué, ahí tenemos que conectar mucho con la acuosidad, ¿no? Del yin femenino, ¿no? Y adaptarnos. Entonces, este año en la formación va a tener un formato especial en el que, primero, que seremos menos personas, porque no podremos ser tanta gente en una misma sala y tal, y luego, por lo tanto, las plazas son súper limitadas. Y luego que, bueno, pues en el caso de que nos confinaran, nos pudiéramos encontrar, pues nos seguiremos trabajando, encontrando y practicando vía telemática.
Y además, como con el confinamiento se me dio por crear cositas online, pues las personas que tienen acceso a la formación automáticamente tienen acceso también a todos los talleres online que se están haciendo, de huevos de Johnny para alquimia femenina, de reflexología sexual y el laboratorio del orgasmo femenino, que son 5 talleres en directo, así como ahora. 5 clases de tantra y sexualidad, ¿vale? Del tantra aplicado, o sea, conectado con la vivencia sexual. Y espero que os haya servido y os haya nutrido un poquito, aunque sea solo para... hay una pequeña práctica que... hay una pequeña práctica, algo que sí que ya te puedes llevar para ahora, para tu sexualidad alquímica, y es escuchar a tu vagina, escuchar a tu pene, escuchar a tu sexualidad, a tus, sí, tus genitales, escuchar, escuchar. Déjate de objetivos, déjate de, ¿no? Y te invito a que a partir de ahora tengas, ¿no?, unos encuentros sexuales en los que escuches en cada momento qué es lo que quiere tu cuerpo y se lo des y a ver qué pasa. Y olvídate del orgasmo y verás paisajes y cosas muy diferentes. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Un abrazo. Nos vemos pronto.